La historia que estás a punto de escuchar puede parecerte loca, incluso fantasiosa. Pero presta mucha atención, y así te darás cuenta que se escucha muy familiar. Puede recordarte a un viejo trauma. O puede ser parecido a algo que te sucede justo ahora. Incluso, puede ser una premonición de tu futuro. Sea lo que sea, presta demasiada atención, para que no cometas los mismos errores. Porque si no lo haces, la próxima historia que contaré, puede ser la tuya. ¿Alguien conoce a Jorge Pilgrim? Si tienen alguna información del paradero de este usuario o tienen alguna manera de comunicarse con él, por favor quiero que me manden un mensaje por privado. Necesito comunicarme con él urgentemente. Verán, fui amigo suyo por un año, pues en la cuarentena ambos formamos parte de grupos Red Pillars en Facebook. Por si alguno de ustedes desconoce el término, son todos estos grupos sobre masculinidad, superación personal, mejorar tu físico y ligar chicas. No me siento muy orgulloso de esa etapa de mi vida, pues ese contenido no hizo más que alejarme de las personas, excepto claro de Jorge. Pues aún siendo amigos en línea, nos pasamos los días enteros hablando. Él era incluso una persona más solitaria que yo, así que se la pasaba todo el día dibujando. Aunque eso sí, sus dibujos eran muy buenos. Su estilo era idéntico al del cómic de Scott Pilgrim, del cual era muy fanático. Eso lo sé porque me suele enviar todos sus dibujos, y creo que soy la única persona que los conserva, pues hace poco su página de DeviantArt fue borrada. Aunque yo me niego a mostrar su contenido, pues sus dibujos solían ser muy extraños. Pues eran los personajes femeninos del cómic, con moretones, heridas por su rostro, y con el detalle de que todos tenían un brazalete de perlas azules. Cuando le pregunté a Jorge al respecto, él me contestó que era una lección para que dejaran de ser tan putas, en sus palabras, claro. Todos sus dibujos los conservé en una memoria vieja que tengo. Bueno, también tenía alguno de sus juegos. Oh, sus juegos. Su fuerte no era la programación. Los únicos que eran jugables eran los hechos en RPG Maker. Pero nunca los llegué a disfrutar debido a que, como todo lo que rodeaba a Jorge, era una experiencia bastante incómoda. En esos juegos era un guerrero multiversal que peleaba contra Sims y se quedaba con las mujeres que se encontraba. Era algo bastante surreal sabiendo lo extraño que era Jorge en llamada, con esa voz nasal y sus tartamudeos al hablar. Y como cereza del pastel, yo solía ser el compañero en los juegos RPG. No hace falta decir que nunca terminé ninguno. A los que sí le prestaba más atención era a los que él mismo programaba, pues era de los que más estaba orgulloso cuando los terminaba de programar. No le parecía importar que estaban llenos de bugs o lo feo que se podían ver. Y menciono todo esto porque es la razón por la cual busco información de esta persona, pues uno de los juegos que me envió me dejó con muchas preguntas de las cuales necesito una respuesta. No me importa exponerlo si es necesario, pues me importa una mierda sus sentimientos o reputación. Yo solo quiero que me diga qué demonios le pasó por la cabeza al programar este juego. Este juego es uno que nunca me dediqué a probar en su tiempo, aun con la insistencia del propio Jorge. Y aunque yo sí tenía la intención de hacerlo, mi dedicación a la escuela, varios problemas familiares y el hecho de que me fui despegando de la comunidad Red Pill hizo que olvidara este juego como del propio Jorge. ¿Ustedes conocen la saga de juegos de WarioWare? Eran juegos flash muy populares hace ya más de una década, jugada por todos los youtubers del momento. Eran juegos bastante sencillos. Eran un desahogo en el cual te ponías en el papel de alguien que podía golpear a cualquier persona que no te agradara, ya sea tu expareja, tu jefe, tu computadora o un ladrón. Bueno, Jorge hizo un fangame llamado Whack Your Bitch. Ver ese juego en una memoria llena de proyectos escolares me dio un escalofrío,
pues era de las últimas cosas de las que Jorge y yo hablamos antes de que cada uno tomara su rumbo. Una vez comencé el juego me dio un poco de nostalgia, pues el estilo del juego era casi idéntico a los originales. En el menú había un hombre, el cual se podía ver como el protagonista de estos juegos, junto a lo que parecía ser la puta, una chica con todo lo que odian los grupos red pillers e incels. Pelo largo, unos labios y un rostro claramente artificiales, un enorme busto, un trasero gigante, una cintura delgada, un vestido corto y revelador. Tenía un bolso en el cual se podía ver un teléfono junto a lo que pareciera un paliacate con el símbolo feminista. Y curiosamente tenía un accesorio con el único color que se veía en todo el fondo, el cual era un brazalete de perlas azules. Encima de ambos personajes se veía el logo del juego, el cual en vez de ser rojo sangre que acompaña estos juegos por toda su existencia, era un color azul, del mismo color que el brazalete de perlas. La manera de comenzar el juego era haciendo clic en el logo, y en lugar de mostrar una animación divertida en la cual ambos personajes interactúan, que da pie a poder elegir las opciones para golpear o asesinar, aquí solo se mostraba un menú en blanco con 5 opciones a usar: un martillo, un taladro, un machete, una pala y un anillo de matrimonio. Al igual que ustedes, esta última opción fue la que más captó mi atención. La falta de presentación me confundió bastante, aunque era un juego que solo me iba a mostrar a mí y a otros pocos. Me parecía extraño el por qué todo se veía tan vacío. Tal vez era porque le dio flojera animar a Jorge, aunque si ese fuera el caso no entiendo por qué haría un juego que se basa totalmente en las animaciones. Una vez que interactué con el martillo no pude estar más confundido. En un ángulo muy incómodo para ver la animación se veía a lo lejos lo que parecía ser la esquina de una calle, con la perra caminando mientras observaba su teléfono. Eso hasta que al final de la calle llega el protagonista del juego, en una motocicleta. Se detiene enfrente de la señorita, la cual por el miedo se echó a correr. Pero el hombre se bajó de su motocicleta con un martillo. Fue corriendo para alcanzar a la señorita, y una vez llegó hacia ella, hizo lo que se hizo en esta clase de videojuegos. Esto para mí fue súper incómodo, pues aparte de lo gráfico y fuera del lugar de la escena que tiene con las caricaturescas muertes de los juegos originales, esta escena tenía una animación de lo más extraña, algo que me hizo sentir que era real. Al terminar la escena me regresó al menú. No sabía qué hacer, no tenía ganas de probar ningún objeto, aunque les di el beneficio de la duda. Tal vez alguna de las siguientes animaciones sean más graciosas, o al menos mejor animadas. El taladro fue mi siguiente opción. La elegí más que nada por seguir el orden de los objetos. Cabe incluir que en estos dibujos los rostros no eran muy expresivos. Todos los personajes tenían una cara sonriente sin importar lo que estuviera pasando. Y aquí se sentía incluso más incómodo, porque la perra estaba sentada en primer plano, sentada en una silla, con las manos atadas, viendo hacia el suelo. Parecía estar estática con leves movimientos que simulaban su respiración. Se encontró así por 10 segundos. Como en ninguna parte del juego había algún sonido o música tan siquiera, se sentía demasiado sola. No fue hasta que al lado derecho de la cámara apareció un hombre con un taladro con una terrible animación. El hombre se quedó viendo a la señorita durante unos segundos, mientras que ella hacía movimientos erráticos, como si le estuviera gritando. El señor estaba de espaldas, pero se notaba que no reaccionaba. Se quedaba en silencio y no hacía ningún movimiento. Hasta que encendió el taladro, el cual tenía una animación tan horrible y mal hecha que me hizo entenderlo todo. Bajé la pantalla con rapidez. No pensaba ver ni un segundo más de esa cosa. Pues a diferencia de todos los juegos de este estilo, este no era una animación hecha desde cero. Era una rotoscopia de un videogore real.
Era el sufrimiento de pobres mujeres disfrazados para un juego tonto. Solo podía pensar que tantas cosas le habrán hecho a esa pobre víctima. Estaba totalmente choqueado. Me tomó unos minutos poder respirar correctamente. Y una vez lo hice, levanté la pantalla, decidido a cerrar el juego inmediatamente. Una vez vi que la pantalla de mi laptop había regresado al menú del juego. Creo que el cable del mouse impidió que la laptop entrara en modo descanso y dejando que la animación prosiguiera. Aunque estaba aliviado de no ver ni un segundo más el dolor de esa pobre chica, ahora estaba en una posición difícil. No pensaba ver el juego completo porque no soy un puto enfermo, pero la opción del anillo de compromiso era tan curiosa porque no era clara con la muerte de la chica. Tal vez sería un asesinato en una boda, pero eso no tendría sentido con la temática del juego, porque en este caso no mataríamos a una puta. No tenía idea de lo que podría haber en esa opción. Quién sabe, capaz de manera cínica e idiota el protagonista se podría casarse con la chica. O capaz sería la única opción que retrata la personalidad original de estos juegos. Aunque mi mente estaba en total desacuerdo, mi cuerpo actuó sin pensar. Hice clic en esa opción y comenzó algo diferente. Era un fondo vacío en lo que se podía ver a una niña y una mujer que era la puta entró a la escena. Y bueno, pienso dar una explicación rápida antes de continuar. Yo crecí con un hermano mayor que, como yo, formó parte de grupos de internet. Pero en vez de ser sobre mejorar tu persona, en ese grupo era sobre memes. Durante ciertos días y momentos únicos para el grupo, se solían compartir cierto contenido ilegal, uno al cual ya te imaginarás. Y mi hermano no era la excepción a eso. Así que mi hermano, en una carpeta de su computadora, tenía un video muy especial, pues era el metraje de una niña siendo asesinada y violentada sexualmente. Un día que mi hermano me dejó sin supervisión a la hora de ver la computadora, vi la mitad de ese video. Una vez que mi hermano me encontró viendo el video, me quitó la computadora. Me empezó a marear con palabras que no entendía, rogando que no le dijera a mis padres de eso y de lo que había visto, pues tan solo era una película. Y tenía razón. Daisy Destruction es una película gore que ha sido distribuida por años. Solo que mi hermano se saltó el pequeño detalle de que todo lo que pasó en ese video era real. La víctima fue real. Todo lo que le hicieron fue real. Y la gente que lo hizo es real. Así que pueden entender lo muy poco alegre que estaba al ver mi trauma de la infancia con una rotoscopía de un puto niño incel y edgy que se quería pasar de chistoso. Ni siquiera entiendo qué carajo tenía que ver la muerte de una niña real con un puto anillo de compromiso. Sea como sea, apenas entendí lo que estaba viendo ser el juego. Y me prometí a mí mismo no volver a verlo. Bueno, eso está al día de hoy, en el que lo hice solo para mostrarle estas capturas. Y que me crean. Pero no pienso mostrar más el juego. Les digo esto para advertir que este usuario es peligroso. Y quiero explicaciones suyas de manera inmediata. No porque quiera darle el beneficio de la duda, sino para terminar de exponer su manera de pensar y saber si de alguna manera hay más gente involucrada en esto. Y si tú tienes una copia de este juego, no la publiques. Este material no debe prevalecer ante nada. Este tipo de cosas solo sirve para alimentar la locura de la gente que no debería tener acceso a internet. Así que te lo voy advirtiendo desde ahora. No me pregunten ni una mierda de Walk Your Bitch. O solo me harán pensar que son igual de enfermos que Jorge Pilgrim.